Para realizar los ejercicios vamos a utilizar el software Excel. En este caso yo estoy utilizando la versión 2016. El primer ejercicio va a ser para variables discretas. ¿A qué me refiero? Son aquellas variables que solamente pueden tener valores enteros. Y el ejercicio es el siguiente. Las edades de 50 integrantes de un programa de servicio social del gobierno son las siguientes. Como ustedes pueden observar, este tipo de datos son no agrupados, ya que están sin ningún orden. Y aparte, pues es difícil observar alguna tendencia, sobre todo cuál es la edad mayor, cuál es la edad menor o cuál es la edad promedio de esa cantidad de personas. Muy bien, como en este caso tenemos esta información en una imagen, yo ya la pasé a Excel con el mismo orden que está aquí en la imagen y voy a comenzar a obtener algunos datos. Estos datos pues van a ser el tamaño de muestra, voy a calcular el número de clase, el rango que tienen mis datos, la anchura que van a presentar las clases y en esta parte pues yo voy a establecer tabla de frecuencias. Muy bien, pues comencemos. El primer dato que nos interesa es el tamaño de muestra. Para hacer el cálculo yo voy a apretar Shift e igual para introducir la ecuación. En este caso va a ser contar, abro paréntesis y voy a seleccionar todos los datos que ya vertí aquí. Voy a cerrar paréntesis y voy a dar enter. Como ustedes ven, aquí yo tengo un tamaño de muestra de 50 que corresponde al tamaño que nos está diciendo el enunciado. El número de clases, habíamos visto una ecuación que es la siguiente, que es 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 del tamaño de muestra. En este caso yo puedo poner la cantidad 50 o seleccionar la celda. En este caso va a ser la celda 8. Cierro y doy enter. El dato que nos está arrojando es de 6.64 clases. Aquí para este parámetro yo no puedo tener fracciones de clases, entonces tengo que redondear al siguiente valor. En este caso pues yo lo voy a poner en esta parte que es el ajuste. Para redondearlo voy a poner Shift igual y le pongo redondear punto más, o sea que lo redondeé hacia el dato superior y me dice que cuál número. Yo puedo seleccionar la celda y aparte me indica con cuántos decimales yo voy a querer que lo redondee. Yo voy a poner coma y 0 para que no me lo redondee con ningún decimal y me entregue solamente datos enteros. Se supone que tiene que dar 7. Aquí está 7.00. Yo voy a quitar los decimales y aquí ya tengo la cantidad de clases que voy a tener en mi tabla de frecuencias. El siguiente dato que voy a obtener es el dato mayor de los datos de edades. Entonces voy a poner igual, pongo max y abro paréntesis y aquí me dice que seleccione los números. Yo voy a seleccionar todo el rango de datos, cierro paréntesis y me va a arrojar el dato de mayor edad. En este caso tenemos a una persona que tiene 99 años. Hago exactamente lo mismo para el dato menor, solo que ahora va a ser min, abro paréntesis y selecciono nuevamente los datos, cierro paréntesis y enter. Así ya voy a obtener el dato de menor edad. En este caso tenemos la persona más joven tiene 38 años. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, me van a servir para yo poder calcular el rango. El rango va a ser la diferencia entre la edad mayor menos la edad menor. En este caso es de 99. Yo selecciono la celda de dato mayor menos la celda de dato menor y le doy enter. El rango es de 61. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre estos dos es de 61 años. La anchura es un parámetro importante porque nos va a permitir ver entre qué valores van a estar mis clases, van a tener mis clases. Entonces para calcularla yo selecciono la celda, le doy Shift e igual
y va a ser el rango entre la cantidad de clases que tengo. Y me sale que debo de tener una anchura de 8.71. Aquí, la anchura debo de tener algo de cuidado con este parámetro, debido a que va a depender del tipo de variable que yo estoy analizando. En este caso, como yo tengo una variable numérica discreta, pues la anchura no puede tener valores decimales. Por lo tanto, yo lo debo de ajustar al siguiente valor entero. Entonces voy a hacerlo de la misma forma que hice con la clase. Redondear, más, abro paréntesis y selecciono la celda de la anchura que yo quiero redondear. Aparte, recuerden, yo debo de poner que no quiero con ningún decimal y le doy enter. Al momento de ajustar la anchura, pues obviamente el rango también se debe de modificar. Voy a hacer el cálculo del rango ajustado. El cálculo del rango ajustado va a ser la clase por la anchura ajustada y me va a dar un nuevo rango, ¿sí? Para poder crear las clases, pues yo tengo que ver cuál fue el incremento de ese rango. Para hacerlo, yo aquí me pongo en la celda de incremento, voy a hacer la diferencia entre el rango ajustado menos el rango que había salido antes, y el incremento fue de 2 años. Ese incremento se va a dividir entre el dato mayor y el dato menor. O sea, yo voy a repartirlo entre esos dos datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer de nuevo el cálculo del dato mayor. Entonces, en este caso, va a ser igual al dato mayor más la mitad del incremento. O sea, este dato entre 2. Y el dato mayor se va a ajustar a 100. Con el dato menor va a ser muy parecido, solo que en este caso voy a restar el incremento. Va a ser igual al dato menor menos la mitad del incremento. Con esto yo ya tengo el nuevo dato menor. Muy bien, una vez que ya tenemos todos estos datos, ahora sí podemos empezar a trabajar en la elaboración de nuestra tabla de frecuencias. Como puedes observar, debemos de tener 7 clases, ¿sí? Yo voy a seleccionar esta celda y vamos a empezar a numerar las clases. Esta celda va a pertenecer a la clase número 1, la siguiente a la clase número 2, la siguiente a la clase número 3. Entonces yo selecciono las 3 clases y arrastro, ¿sí? Entonces aquí yo tengo las 7 clases que me está indicando la ecuación que debo tener. Aparte de esas 7 clases, me gusta introducir 2 clases extra. Una antes de la clase inicial, va a ser la clase 0, y una después, que sería en este caso la clase número 8. Para establecer los límites, yo voy a iniciar estableciendo el límite inferior de la clase número 1, el cual yo selecciono la celda, shift igual, va a ser el dato menor ajustado. Entonces selecciono y doy enter. Para el límite superior, yo selecciono esa celda, doy clic, shift igual, y para establecerla yo voy a utilizar el dato del límite inferior más la amplitud. Entonces, este dato, como nada más voy a establecer las ecuaciones para estas celdas, yo lo voy a poner aquí un símbolo de pesos, el cual me va a evitar que al arrastrar se mueva la celda. Entonces yo voy a dar aquí clic y me va a dar como resultado 46. El siguiente límite va a ser el límite inferior de la clase 2, el cual va a ser igual al límite superior de la clase 1. Entonces yo selecciono de esta forma, me da el mismo valor. Ahora, para obtener el límite superior, yo simplemente selecciono esta celda y arrastro. ¿Sí? Como puedes ver, ahora la celda azul sí se movió. Antes era la que pertenecía al número 37, pero la celda roja, en este caso la anchura, no se movió. Entonces, una vez que ya tengo estos valores, yo simplemente selecciono y arrastro. ¿Sí? Como puedes observar, el límite inferior de la primera clase va a ser el dato menor ajustado y el límite superior de la última clase debe ser el dato mayor ajustado. ¿Sí? Sin embargo, como yo creé 2 extra, voy a seguir dándole este valor. El límite inferior va a ser 100 y luego 109 el límite superior.
Y para la clase 0, pues el límite superior va a ser igual al límite inferior de la siguiente clase, en este caso la clase 1, y el límite inferior de la clase 0 va a ser igual al límite superior, pero ahora voy a restar la anchura. Muy bien. Una vez que ya tengo establecido los límites de todas las clases, pues vamos a calcular la marca de la clase. La marca de la clase va a ser igual a la suma de ambos límites, o sea, el límite inferior más el límite superior, y lo voy a dividir entre 2. Muy bien, aquí tengo la marca de la clase 0. Ya nada más voy a seleccionar y voy a restar. Muy bien, entonces con esto ya tengo las marcas de las clases para poder graficarlas. Y finalmente voy a iniciar a establecer la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta habíamos dicho que tanto la clase 0 como la clase 8, pues como yo me las inventé, van a tener frecuencia de 0. Voy a iniciar a hacer el cálculo en la clase número 1. La ecuación es la siguiente. Va a ser contar punto sí, punto conjunto. Una vez que terminé de escribir eso, abro paréntesis y me dice escoge el rango de datos. Yo escojo el rango de datos, pongo coma y me dice con qué criterio voy a contar. Bueno, los criterios van a ser el límite inferior y el límite superior de dicha clase. Los criterios se deben de poner entre comillas, entonces ya puse aquí la comilla. El primer criterio debe ser igual o mayor que 37, entonces pongo igual mayor 37, ese es el criterio, cierro con comillas, pongo coma y me dice otra vez seleccionar los rangos. Voy a seleccionar nuevamente los rangos, coma para poner el criterio, comillas, y el dato del límite superior debe ser menor que 46. ¿Okay? Ahorita voy a explicar por qué nada más le puse mayor o igual al límite inferior y al límite superior nada más menor que. Entonces, como los datos que voy a estar contando van a ser los mismos, pues yo voy a poner aquí un signo de pesos y acá otro signo de pesos, al igual que a estos que están aquí para que no se muevan. Entonces doy enter y como pueden observar ya me dio el primer conteo. Entonces selecciono y arrastro hacia acá. Estas celdas las tengo que modificar con los valores de los límites, ¿sí? Para la clase 2 va a ser 46.55. Como puedes observar, el límite superior de la clase 1 es 46 y el límite inferior de la clase 2 va a ser 46. Por eso para este límite no lo cuento, o sea, le pongo menor que, y para este ya lo estoy contando. Entonces por eso ponemos en los límites superiores menor que. Entonces voy a dar doble clic aquí y simplemente voy a modificar esto. Este va a ser 46 y este va a ser 55 y doy enter. Hago lo mismo para los demás. Este es 55 y este va a ser 64. Doy enter. 64 y 73. Doy enter. 73 y 82. Enter. 82. 91. Doy enter. Y al final van a ser simplemente 91 y 100. Y damos enter. Como puedes observar, ya nos contó las frecuencias de cada una de las clases. ¿Cómo saber si este conteo fue correcto? Bueno, vamos a calcular el total de la frecuencia absoluta. ¿Cómo lo voy a hacer? Doy doble clic, igual, pongo suma, abro paréntesis y voy a sumar todas las frecuencias absolutas. El resultado de este total pues tiene que coincidir con el tamaño de muestra que tengo acá. Entonces yo le voy a dar enter y como puedes ver, pues ese dato coincidió. Esto en cierta manera me puede decir si mis cálculos fueron correctos. Ahora, una vez que ya terminé de calcular la frecuencia absoluta, empiezo a calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, tanto la frecuencia de la clase 0 va a ser 0.
voy a iniciar con la frecuencia de la clase 1. Entonces esta va a ser la frecuencia de la clase actual más la frecuencia de la anterior. Entonces en este caso va a ser 3 porque la anterior va a ser 0. Una vez que ya establecí esa fórmula, yo selecciono y arrastro. Se supone que al llegar a la clase número 7 me va a dar como resultado el tamaño de la muestra. Suelto y como podemos observar da ese resultado. Una vez que ya tengo esto, nada más la clase 8 no la voy a obtener, así se queda. Ahora voy con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa pues va a ser en porcentaje. Yo voy a seleccionar aquí y voy a poner porcentaje. En este caso pues va a seguir siendo 0 la de la clase 0. Y para calcular la de la clase 1 va a ser la frecuencia absoluta entre el total. El total, como voy a arrastrar la ecuación, al total yo le tengo que poner un signo de pesos para que se quede aquí y no se mueva. Entonces doy enter y ya me dice que fue un 6%, ¿no? Entonces yo arrastro y se supone que al momento de arrastrar me va a dar el porcentaje que me representa estas frecuencias con respecto al total. Aquí ya tengo, y ya tengo toda la frecuencia relativa de cada una de las clases. Para la frecuencia relativa acumulada pues es muy similar a la frecuencia acumulada, solo que ahora se van a estar sumando las frecuencias. Yo selecciono, escojo porcentaje, obviamente aquí va a ser 0 porque yo me lo inventé, y ahora va a ser igual la fórmula, va a ser la frecuencia relativa de la clase actual más la anterior. Aquí está, 6%. Se supone que al llegar a la clase número 7, al igual que pasó con la frecuencia acumulada, aquí me debe dar el 100%. Entonces yo recorro y aquí obtengo los resultados. Muy bien, con esto ya terminamos de dar forma a nuestra tabla de frecuencias. Vamos a comenzar con el ejercicio número 2. En este caso vamos a manejar variables numéricas continuas, las cuales son aquellas que pueden tener o pueden adquirir valores con decimales. En este caso tenemos el ejemplo de que el número de horas que les toma a los mecánicos retirar, reparar y reinstalar una transmisión en uno de los talleres de transmisión Fixit durante un día de la semana anterior se registra de la siguiente manera. Entonces, como puedes observar, pues tenemos fracciones de horas y esta serie de datos. Al igual que en el caso pasado, pues yo pasé esa información a Excel y aquí la tengo, ¿no? Vamos a obtener prácticamente, o vamos a realizar el mismo procedimiento, solo va a haber unos pequeños detalles. Para ahorrar tiempo, pues yo voy a pasarme al ejercicio anterior, porque ya tengo aquí las fórmulas. Simplemente voy a seleccionar y voy a copiar. Copio, me paso al siguiente, la siguiente pestaña, selecciono y voy a hacer un pegado especial en el cual solamente voy a pegar las fórmulas. Yo clic aquí y si se fijan ya empezó a hacerme algunos cálculos, ¿no? Faltan todavía algunos datos. Voy a seleccionar estos, nuevamente clic derecho, copiar y voy a pegar, hacer el pegado especial. Muy bien. Entonces nada más vamos a ver que la información sea correcta. Entonces para la muestra, pues nuestros datos están dentro del rango que estamos marcando aquí. Muy bien. Entonces doy clic en Enter, se supone que son 20 datos. El cálculo de la clase, pues es correcto, aquí ya lo tengo. Las clases son 5.32. Nuevamente las clases no pueden tener, en este caso, valores en fracción. Entonces hacemos el redondeo. Revisamos, está bien. El dato mayor es de 6.7. Nuevamente reviso que el rango sea correcto. Y el dato menor va a ser de 2. Muy bien, reviso el rango. El rango va a ser, pues, la diferencia entre estos dos. En este caso va a ser 4.7. Y el cálculo de anchura, aquí me sale que es de 0.8. Habíamos mencionado que debemos tener cuidado porque la anchura dependía del tipo de variable. En este caso, como las variables tienen una decimal, pues al menos la anchura también tiene que tener una decimal, ¿no? Hacemos el redondeo nuevamente
Vemos que la celda está bien seleccionada y la anchura corregida va a ser de 1 con un decimal. Y finalmente ajustamos el rango, igual 6 por 1, pues esto uno que tiene que dar 6, y el incremento pues va a ser el rango ajustado menos el rango anterior. Entonces el incremento es de 1.3, el dato mayor, nada más estoy revisando, va a ser de 6.7 más la mitad del incremento, y el dato menor menos la mitad del incremento. Muy bien, recuerden, aquí estos deben de tener un decimal. Muy bien, ya nuestros datos están bien, entonces pasamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Aquí vamos a tener 6 clases, ¿sí? Les recuerdo que yo agrego 2 más, entonces va a ser 1, 2, 3, hasta 6, tengo 6, y agrego la clase 0, y agrego la clase 7, que van a ser extras, ¿no? Para las frecuencias, bueno, y todos los cálculos, pues aquí ya los tengo. Simplemente voy a copiar hasta la clase 7, voy a copiar todo esto, clic derecho, copiar, y voy a pegar. Clic derecho, pegado especial, todas las fórmulas. Si observan, pues ya me hizo el cálculo de los límites de las clases, nada más tengo que revisar que este dato si pertenezca al dato menor, ajustado, y todo listo. Muy bien, las frecuencias aquí sí vamos a tener que modificarlas. ¿Por qué? Porque los límites cambiaron. Entonces esta pues era 0 y la última también va a ser 0, entonces aquí no va fórmula, simplemente la cambio. Y voy a empezar a modificar desde la clase número 1. Doy doble clic y se supone que debe ser 1.4 y 2.4 y va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces va a ser mayor a 1.4 y menor a 2.4. ¿Listo? En la siguiente va a ser de 2.4 a 3.4. Aquí está. Seguimos. 3.4 a 4.4. 4.4. 5.4. Aquí borré las comillas, entonces lo vuelvo a poner. 5.4 a 6.4 y la última pues es de 6.4 a 7.4. Bien, y aquí tenemos ya nuestras frecuencias absolutas para nuestras clases. Voy a revisar el total, se supone que debe ser igual a la cantidad de datos. Le pongo suma, selecciono, doy enter. Aquí está, me da exactamente igual que la cantidad de datos, y la frecuencia acumulada pues ya se está calculando sola. Este dato pues no debía estar, simplemente lo borro y vemos que desde la última hasta la clase 6 pues ya tengo la cantidad de datos totales. La frecuencia relativa, vamos a ver, vamos a modificarla. Aquí está, se supone que ya está bien. Y nada más voy a poner este 0%. Aquí está. Y esta también la tengo que modificar, la tengo que poner en porcentaje. Y le reduzco la cantidad de decimales. Aquí está. Muy bien. ¿Qué podemos observar? Bueno, que la clase número 3 es la que tiene un mayor porcentaje. En este caso, bueno, la 2 y la 3 tienen el mismo porcentaje, un porcentaje de 25%. Entre las dos componen el 50% de la muestra. Y si observas, pues ya también tengo la frecuencia relativa acumulada y las marcas de clase también ya están calculadas.